Son mafias aquellos que simplemente lo que hacen es aparcar su camión, su coche con el que trabajan, con el que se transportan. Son mafiosos aquellos que lo único que hacen es aparcarlo en las estaciones de servicio para repostar su tanque, para tratar de llenar su tanque en un país productor de petróleo. Es que eso es lo llamativo. Y llamativo también que traten de homologar el precio, a comparar el precio del combustible dentro de Ecuador en relación con el precio internacional, porque es que Ecuador es un país productor. Luego no se puede equiparar el precio que pagan en naciones o en países que no son productores, los consumidores que pagan el precio de los combustibles en países que no son productores. Si lo vemos y analizamos a profundidad, el artículo 2 del documento firmado por Lenín Moreno reza lo siguiente, abro comillas: el precio de venta en terminal para la gasolina super extra con etanol, diésel premium y diésel 2 para el sector automotriz será determinado en forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero con base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización de la empresa pública Petroecuador y los tributos que fueren aplicables. Todo eso es una suma y sigue. A esto, según el decreto, se sumaría un margen de comercialización, que es la utilidad que reciben las empresas que distribuyen estos productos a los consumidores finales. Este sería de 0,23 dólares por galón para la extra, de 0,23 centavos de dólar para la Ecopaís y de 0,19 para el diésel premium y diésel 2. Así las cosas, importante tenerlo en cuenta, hasta el 2 de octubre la gasolina extra en Ecuador tenía un precio de 1,85 por galón, porque el Estado asumía un subsidio de 0,37 por galón. En el mercado internacional, el costo de la gasolina extra es de 2,22 por galón. Pero quiero que lo tengamos en cuenta. No se puede hacer la comparativa, porque sería una comparativa muy peregrina, que es lo que hace el decreto del presidente Lenín Moreno, de, por ejemplo, poner ese valor en relación con el mercado internacional. Y les voy a poner un ejemplo, especialmente este ejemplo lo conocemos todos. Sería tanto como subir el precio de las papayas o de las guayabas en Colombia o en Ecuador, sí, porque en Ecuador también se produce guayaba, y compararlo con el valor internacional de la guayaba. ¿Me hago entender? Si somos un país productor de guayaba y de papayas, no podemos hacer una homologación del precio internacional, porque si ustedes se ponen a ver, aquí uno puede llegar a conseguir una papaya en 3 euros, 4 euros, 5, yo he llegado a comprar papayas de 6 euros. Nada que ver con los precios de la papaya seguramente en Ecuador o en Colombia, por ejemplo, por poner un caso. Entonces, ese argumento no se sostiene, por más que intenten hacerlo ver como un argumento sólido. Y así con todos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina Ecopaís, el consumidor pagaba 1,85 por galón porque el subsidio era de 0,47. El costo internacional es de 2,32. En el caso del diésel, que es quizá el combustible con mayor penalización en este caso, el consumidor pagaba 1,03 por el galón de diésel y el subsidio era de 1,07. Bueno, pues el valor internacional, dicen ellos, está a 2,11. Imagínense ustedes, 1,03 era lo que se pagaba y el subsidio era 1,07. Desmonten eso y están desmontando más de la mitad del valor de ese subsidio. Voy a invitarlos a escuchar un audio de una persona que aún no he identificado y que era entrevistado por un medio de comunicación. Me imagino yo que era una persona que tenía algún tipo de connotación, o probablemente algún ciudadano de estos informados, interesados por la suerte del país, que me llamó la atención por lo claro que expone la situación en la que en este momento se encuentra sumergido Ecuador. Lo pongo porque quiero que todos le escuchemos, especialmente porque es un testimonio con muchos argumentos. Es el impuesto más agresivo que hay, porque se incrementa la gasolina y se incrementa absolutamente todo. Se incrementa el transporte.
Pero el transporte de los bienes, de los productos, de la materia prima, absolutamente es una cadena perniciosa, es una cadena agresiva que verdaderamente perjudica grandemente a la economía. Esta duplicación, en el caso del diésel hablamos del 130% de incremento. En el caso de la extra, si sumamos al incremento anterior, hablamos de un 80%. ¿Qué cabe esperar? Que los pasajes se dupliquen, se tripliquen, nuestros artículos de primera necesidad, absolutamente todo. Es decir, es una cadena trágica, la verdad, que no podemos permitirlo. ¿Y cuáles son los argumentos para incrementar la gasolina? Se dice que tenemos que ponerla a precios internacionales. Yo pregunto, ¿nuestros sueldos están a precios internacionales? ¿Por qué comparar el precio de la gasolina con países que no producen petróleo con nosotros los ecuatorianos que sí producimos? Algún beneficio debe tener el pueblo de que somos un país petrolero. Ahora se han cambiado los contratos petroleros y se ha vuelto al revés. Ahora más del 80% de todo lo que producimos va al bolsillo privado de las petroleras. Por parte del presidente se comparó a Venezuela, que es el único que subsidia la gasolina. No es cierto. En Venezuela existe un subsidio total de la gasolina, lo cual no está bien, obviamente. Se tiene que cobrar por la gasolina. La gasolina venezolana es la más barata del mundo y con la crisis inflacionaria ese precio se licuó, es decir, desapareció. En Venezuela le están llenando los tanques de gasolina y no tienen cómo cobrarle, le dan gratis. Obviamente eso no puede permitirse en una economía. Pero a ver, el presidente dice que no hay subsidios en el resto de países, no es cierto. Hay muchos países que son productores de petróleo que tienen precios balanceados, porque insisto, el subsidio es un mecanismo de ayudar a los que menos tienen. Pensemos en las medidas del día lunes. Se duplica el precio de la gasolina, golpe al pueblo y a la clase media, pero también se disminuyó el impuesto a la salida de capitales. ¿A quién beneficia eso? A los grandes potentados de este país. Se eliminó la declaración anticipada del impuesto a la renta. Eso permite la evasión fiscal. Significa, ¿para quién gobierna este gobierno? Para los ricos, para los grandes empresarios, para los importadores, para los exportadores, para aquellos especuladores económicos, para aquellos que manejan esos famosos capitales golondrina que se llaman. Así es que el pueblo ecuatoriano es hora de que salga a las calles, de que no permitamos más tanto abuso. No votó por esto el pueblo ecuatoriano. El programa de gobierno, el programa económico es completamente neoliberal, es antipopular. Nosotros no votamos por eso, me refiero a los ecuatorianos. Y esta marcha no es una marcha política de partido alguno. Aquí estamos muchas organizaciones políticas, pero organizaciones ciudadanas, sociales, estudiantes universitarios, he visto a muchos. Nos hemos congregado de diferentes sectores frente a la gobernación. Pero no podemos declinar. Y ya que estamos en las calles, lo vamos a hacer hasta que se ponga este decreto o se vaya este gobierno, porque vivimos una dictadura. A ver, pérdida de millones del gobierno anterior, pero cada día comprobamos que son más y más mentiras. Hablamos de pérdidas del gobierno anterior, pero por donde vamos en Ecuador tenemos carreteras, tenemos hidroeléctricas, que ahora ya no hay cortes de energía, tenemos hospitales, tenemos escuelas, una inmensa obra pública. Se invirtió en este país, se dejó una mesa servida. Se dijo que la deuda externa era de 70.000 millones, falso. Ellos mismos lo reconocen ahora, que no superó los 40.000, y en 2 años de gobierno de Moreno nos endeudan 14.000 millones de dólares, y no vemos una sola obra. ¿Cuáles son las obras de este gobierno? Borrar el logotipo de Ecuador Ama la Vida, que era una marca país, y poner un árbol de las mentiras. Eso es lo que hace este gobierno mitómano, mentiroso. Aquí manda la banca, la oligarquía, manda la embajada norteamericana. Hemos perdido nuestra soberanía, ya no somos un país digno. El Fondo Monetario es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en política económica. Esto no puede seguir así. ¿Cómo solucionar este problema de la falta de recursos? Ahora se quitó el subsidio a la gasolina. ¿Cómo tratar de tapar esa recopilación de dinero? Pero miren, son déficits presupuestarios que ellos mismos lo generan. Por un lado, sube la gasolina de los 4.500 millones de dólares que se perdonó a los deudores de la banca, de las petroleras. Es decir, este gobierno perdona las deudas a los ricos y castiga a los pobres. Eso es lo que hace el gobierno de Moreno. No podemos permitirlo. Nos tienen con el cuento de que deudas contraídas, de que el gobierno anterior, falso. ¿Acaso este señor Moreno no fue vicepresidente durante 6 años? ¿Acaso no fue parte del gobierno anterior durante 10 años? ¿Resulta que nunca se dio cuenta de nada? ¿O resulta que es un gran mentiroso y un completo ignorante? Yo personalmente creo que ambas cosas, pero además es una persona de mala fe, que no le importa el pueblo, que lo castiga, al pueblo que votó por él, pensando que iba a continuar con un proceso de transformación, de crecimiento económico. Lamentablemente se ha entregado a la oligarquía, a la banca, a intereses norteamericanos, a la CIA, a la embajada de Estados Unidos. ¿Cómo cambiar esto, Alexis? ¿Con la salida del presidente se volvería al Ecuador que era antes o con varias reformas? Mire, ahora lo que se trata es de salvar el país. No hablemos de quién será a futuro presidente de este país, pero tenemos que salvar, tenemos que impedir la privatización de las empresas públicas. Si quieren rematar CNT, si quieren rematar las eléctricas, a precio de gallina enferma, para que los mismos banqueros, para que los mismos petroleros sean los que compren esas empresas, y lo que ahora nos pertenece a todos los ecuatorianos va a pasar a bolsillos privados. Tenemos que reinstitucionalizar el país. Vivimos en una dictadura civil. Si todas las autoridades de control son nominadas a dedo y no son por concurso o por elección popular, tenemos una dictadura. Es una dictadura impuesta por Moreno, por la embajada norteamericana, impuesta por la oligarquía, por la bancocracia. Eso no podemos permitir. Así es que vamos, que se vayan todos, que se vaya la asamblea, que se vaya el presidente, convoquemos a elecciones y democráticamente definamos el destino de este país. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, pues ahí está. Yo creo que está resumido, indistintamente de la vertiente política que tenga este señor. Yo creo que está resumido. Mire, es curioso porque se denosta mucho de los gobiernos, por ejemplo, de Correa en Ecuador, de Lula da Silva en el Brasil,
de los Kirchner en Argentina, y resulta que cuando uno se pone a mirar, pues han llegado unos neoliberales al poder que tienen la economía vuelta mierda, vuelta miseria. Eso es el fruto, pero resulta que como dicen, ¿no? Que es que el problema fue lo que le dejaron, pero ¿cuál fue el Ecuador que le dejó Rafael Correa a su vicepresidente para acabar de completar? Porque es que lo de Lenin sí no tiene nombre. Ese señor es supremamente descarado. O sea, es un señor que fue vicepresidente de Rafael Correa y resulta que ahora se dio cuenta, después de que le sirvió de